Buenos días. Vamos a continuar con esta sesión de vídeos que es el delito en casos, concretamente con el caso número 6, el último de esta sesión. Iremos grabando algunos más conforme vaya teniendo tiempo, porque lo bueno que tiene el delito en casos es que podemos ampliarlo con distintos supuestos que, como he ido explicando a lo largo de estos vídeos, lo que pretenden en última instancia es repasar la teoría del delito. En este caso vamos a repasar la participación delictiva por medio de un supuesto, que es un supuesto que creo que apenas está modificado. Bueno, sí que está modificado, porque evidentemente el supuesto es mucho más completo y complejo. Está basado precisamente en la sentencia condenatoria de los imputados por el secuestro de Alaya, uno de los secuestros más conocidos de la banda terrorista ETA. Bien, voy a leer el supuesto, pero de todas formas también lo voy a completar un poquito probablemente. En relación con el secuestro de un conocido empresario vasco en Hondarribia en 1995 y tras recibir órdenes por parte de la dirección de la banda terrorista ETA, uno de sus comandos, formado por 3 personas, Luis Francisco, Remedios y Fernando, secuestró a su víctima y le encerraron en un zulo de 3 metros de largo, 1,90 de ancho y 1,95 de alto durante casi un año hasta que decidieron liberarlo. Durante el proceso se enjuició también a Trinidad, compañera sentimental de Fernando, y conforme a los hechos probados, lavó la ropa que su compañero traía a casa procedente del zulo y que era utilizada por el secuestrado, y prestó además el coche con el que los acusados se llevaron al secuestrado y lo liberaron, y todo ello según el tribunal, conociendo que con ello contribuía a la privación de libertad del secuestrado. Los hechos son más o menos esos. Los podríamos completar diciendo que a Alaya lo cogen saliendo, creo que de la empresa un día, le pegan un golpe, le meten dentro de la maleta 3 personas. Esto es importante si viéramos el caso incompleto, porque esas 3 personas después solo una de ellas continúa con el secuestro y sin embargo se suman. La banda terrorista ETA actuaba así, es decir, había algunos que se encargaban de esto, otros que se encargaban de esto otro, otros que se encargaban de esto otro. La banda terrorista ETA tenía ya preparada el zulo, y tenía preparada un zulo en un lugar donde además, bueno, pues previamente, es decir, se había preparado en una determinada empresa un sitio que se iba a utilizar los bajos de ese sitio como lugar del zulo. Eso, por cierto, lo sabía otra persona que había preparado eso. Daos cuenta que en cualquier comportamiento delictivo tenemos siempre 1000 intervinientes. También había alguien que previamente había dicho a qué hora sale, y alguien de la propia empresa de Alaya a lo mejor, o alguien del vecino o lo que fuera, que había recopilado la información de a qué hora sale Alaya. Eso le convierte directamente en partícipe, le convierte en responsable de su secuestro, sí o no, durante todo el tiempo que dure el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, los problemas de intervención delictiva son finalmente los auténticos problemas importantes en derecho penal, y es la parte realmente clave del derecho penal, y sobre todo para la resolución de supuestos prácticos y por tanto para la resolución de casos, es la intervención delictiva. No hace falta que ponga ejemplos de la vida real de lo que está pasando. Cuando las tres personas que cogen a Alaya, lo meten dentro de un maletero, lo meten dentro del maletero y se lo llevan al zulo, Fátima, Diana, y se lo llevan al zulo, el jefe del comando que está realizando esa acción, con las otras 2 personas que le asignan, empiezan a hacer turnos de vigilancia, y durante varias semanas y meses hacen turnos de vigilancia. Compran la comida, ellos se encargan de comprar la comida, digamos, el día a día, porque se pasan el tiempo allí prácticamente todo el día, y concretamente el jefe del comando los viernes por la tarde se va a casa de la que es en ese momento su pareja sentimental, que también es bueno, pues simpatizante y colaboradora de la banda terrorista, y que ha realizado distintas acciones de ayuda a la banda terrorista, y por la que lo ha conocido él y se enamoraron perdidamente, bueno, pues se va allí, con eso sí, una bolsa de la ropa de todos los que están allí, para pues hacer una lavadora grande y después pues volver con la ropa limpia, ¿vale?
la intervención de ella no se limita exclusivamente a eso, sino que tiene un punto protagonista también en un momento, que es cuando tienen que liberar a Alaya, porque esto obviamente no está en la sentencia, pero cuando Alaya paga, pues entonces lo tienen que liberar. Porque por otra parte el objetivo no es solo ya lesionar la dignidad y la libertad de las personas, sino además tener dinero para poder seguir haciéndolo más. Entonces cuando consiguen, y por tanto pues tienen que ver que funciona el dar dinero, porque así pueden conseguir más en el futuro. Y como lo tienen que liberar, y es un objetivo de la banda en ese caso liberarlo, pues el jefe del comando se encuentra con un problema, y es que se queda sin coche, no tiene coche para hacerlo. Entonces le pide a ella, le dice, es que vamos a liberar a este, ¿me dejas el coche? Y entonces ella, su novia, pues igual que déjame el coche que tengo que ir a ver a los amigos o tal, pues le deja el coche, sabiendo en principio, conforme a los hechos probados, para qué es todo. Bien, ese es el supuesto de hecho. En realidad, este supuesto de hecho es un supuesto de hecho mucho más habitual de lo que parece y en 1000 comportamientos. Es decir, el asesor fiscal que dice, hombre, si estos bienes, el abogado que dice, bueno, si no lo hubieras firmado tú, el taxista, el tal, estamos repletos en la vida cotidiana de acciones cuyo significado, en principio, vistas, digamos, aisladamente, son conductas socialmente adecuadas, como lavar la ropa, como dar un consejo, como enseñar un libro, como hacer pan, como llevar el taxi, como vender un cuchillo, como etcétera, etcétera, pero que adquieren significado cuando las coge un autor y las convierte en un delito. Claro, el principio, volvemos a los extremos. El principio va a ser complicado con este tema tan apasionante para mí y que me dio lugar a 3 años de trabajo, que yo, es decir, lo hagan 20 minutos. Pero es que no hay más remedio. El extremo 1 que tenemos es que todo aquello que facilite un delito, pues al final lo facilita y por tanto supone una participación. El extremo 2 es que toda conducta socialmente adecuada, independientemente de que la utilice o no la utilice el autor, es adecuada. ¿Y por qué digo que son extremos? Pues porque evidentemente el contexto y el significado de las conductas creo que tiene que ser esencial a la hora de la comprensión de este tipo de supuestos y de este tipo de hechos que se han, digamos, encauzado sistemáticamente en lo que se ha llamado las conductas neutrales, pero que lo relevante pasa, como pasaba ayer con la tentativa inidónea, lo relevante no es si estamos hablando de tentativa inidónea, sino de si es tentativa punible o no es punible. Pues en este caso, lo relevante no es si estamos ante una conducta neutral, sino si la conducta es participación delictiva o no lo es. Bien, el caso de la mujer que lavaba la ropa plantea varios problemas. El primero es si ella responde como partícipe. También podríamos plantearnos si responde como autor, pero yo creo que es bastante obvio que no cumple, siguiendo ninguna de las teorías además, ni siquiera las subjetivas ni las objetivos formales, y siguiendo cualquiera de los objetivos materiales, los parámetros. Pero, ¿cumple o no cumple los parámetros de ser partícipe? Analizar, por tanto, la problemática de las conductas neutrales, concretar cuál es la conducta que puede ser valorada por su parte como participación en el caso de que la haya, y por tanto determinar cuáles son los requisitos que deben exigirse para que pueda hablarse de que hay un partícipe y de que hay participación delictiva. Teniendo en cuenta además que en este delito o en este tipo de conductas hay otro delito que se llama el delito de colaboración con banda armada. Aunque no hayáis estudiado parte especial, tenéis que saber que existe la participación en el delito del secuestro de este tipo en particular, el homicidio de esta persona en particular, y después está la colaboración con banda armada.
que es precisamente eso, el realizar actos de favorecimiento, de facilitación de la actividad armada ilegal, en este caso de una banda terrorista. Pero esos actos no son actos con respecto a un hecho en concreto, un favorecimiento de un hecho en concreto, sino los actos de favorecimiento general, ¿vale? Y aquí está la clave un poco de la cuestión, si nos encontramos ante esto o nos encontramos ante lo otro, ¿vale? Bien. La pregunta, por tanto, es ¿desde cuándo hay participación delictiva? Nos hemos ocupado estos días en las clases de parte general de delimitar cuándo hay autoría y cuándo hay participación, lo que llamaríamos el límite mínimo de la autoría, o mejor dicho, quizá el límite máximo de la participación. Pero nos olvidamos que hay un límite mínimo, es desde cuándo se es partícipe, desde cuándo, con qué actos, qué hechos hace que uno, cualquier favorecimiento, el aplauso, el apoyo moral, el apoyo con el que le arregla la culata para que no te roce la pistola tanto, es decir, ¿qué hecho? El que da el arma que puede coger él mismo, ¿desde cuándo se es partícipe? Y claro, este tipo de sujetos que son conductas, este tipo de supuestos que se ha denominado conductas neutrales, suelen tener un elemento común, y es que en todas ellas el sujeto sabe, o más bien cree, pero bueno, vamos a decir sabe, es lo que dicen todos, el sujeto sabe que está ayudando a quien va a cometer un delito. Entonces, que yo sepa que estoy ayudando a quien va a cometer un delito me convierte a mí directamente en partícipe del delito. Y quien ayuda a alguien a cometer un delito sabiendo que lo está haciendo, ¿se convierte en partícipe del delito? ¿No he dicho lo mismo? Pues no, no he dicho lo mismo. Pero lo parece. Pero lo parece. Y ahí es donde está el error que comete la mayoría de la doctrina. ¿Qué vamos a analizar en esto? Vamos a analizar el caso del chico del bate, no sé, pues nos hemos confundido aquí. Vamos a analizar básicamente la participación y las conductas neutrales, que nos sirve específicamente, porque hemos visto poco de participación, por desgracia, en parte general, para comprender bien cómo tenéis que argumentar la responsabilidad del partícipe en estos supuestos. La presentación es muy cortita, es muy cortita. Bien, la cuestión en el límite mínimo de la participación es contestar a la pregunta ¿desde cuándo se puede sancionar a alguien como partícipe del delito? Y esa pregunta se ha contestado por parte de la mayoría de los autores que nos hemos dedicado a esto durante muchos años, desde que planteó la pregunta, probablemente el primero, no sé si, no me acuerdo yo, voy a quedar mal, pero bueno, no sé si fue, es que no me acuerdo, no lo voy a decir, pero es un libro de 1905 que me lo enseñó además en Tübingen, me lo enseñó Volcker, que tenía allí el librito, y por eso lo pude trabajar y lo cité. Es verdad que después Jacobs es el que realmente plantea la cuestión en su artículo, creo que es del 79, pero sobre la prohibición de regreso. Pero ¿existen las conductas que son neutrales? ¿Existen conductas de las que, independientemente de lo que yo sepa, desde una perspectiva objetiva, independientemente de lo que se haga con ellas y de lo que yo sepa que se va a hacer con ellas, son neutras? Y que yo puedo hacer esas conductas independientemente de lo que otro haga con ellas. Bueno, con la teoría de las conductas neutrales, lo que se ha hecho es desarrollar todo lo anterior. ¿Qué son las conductas neutrales? Como he dicho, supuestos hipotéticos en los que el sujeto realiza una acción que, digamos, en condiciones normales, sería inocua, pero que utilizada por un autor con dolo, se convierte en una acción, digamos, relevante y que puede acabar siendo pues, la intervención delictiva en el delito del autor. Ejemplos
Hay muchos, y yo he ido poniendo a lo largo de las clases, y además no hace falta que repitamos, que van desde los prototípicos de la venta del cuchillo, pasando por el taxista, etcétera, etcétera, pero que en la vida real son mucho más comunes, como es el administrador, el que vende, el que compra la finca, el hermano que le dice venga, pon los bienes a mi nombre, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que pongan los bienes a tu nombre es una conducta neutral, darle dinero a un amigo es una conducta neutral, pero si el dinero que compra el amigo es un billete para viajar y aprender a pilotar un avión, entonces deja de ser una conducta neutral. ¿Qué teorías se suelen utilizar para solucionar el problema de las conductas neutrales? Digamos que habría tres tipos de teorías, aparentemente. Las primeras serían las teorías subjetivas puras. Para estas teorías lo importante es si el sujeto actúa o no con conocimiento del propósito delictivo del sujeto al que favorece mediante la realización de una conducta habitual. Es decir, si yo hago algo que en principio supone una ayuda para alguien que va a cometer un delito, pues yo estoy participando en el delito. Lo importante, por tanto, es saber que si yo sabía en el momento que yo hago lo que hago, que él iba a cometer un delito o no. ¿Vale? Nayara hace... No, ¿verdad? No, no te convence. A nadie le convencen las teorías subjetivas. A nadie le convencen las teorías subjetivas. Ni siquiera a quien parece que las defiende, como yo. Por eso surgen las teorías objetivas. ¿Y qué son las teorías objetivas? Pues lo que atienden es a ver si lo que el sujeto, desde una perspectiva objetiva, realiza es una conducta realmente peligrosa. Por tanto, lo que empiezan diciendo las teorías objetivas es una cosa que es una gran burrada, pero que la empiezan diciendo y que siguen diciéndola pues, muchísima gente, y es que es posible analizar la peligrosidad de una conducta de forma absolutamente objetiva, es decir, sin atender al conocimiento del sujeto. Después, claro, tienen como se dan cuenta de la burrada, entonces empiezan a decir, no, pero con los conocimientos especiales, con no sé qué y no sé cuántos. Pero ¿qué es lo que quieren decir en última instancia? Que es posible valorar la conducta atendiendo directamente al sentido objetivo de lo que se realiza. Por ejemplo, para mí el teórico más importante de derecho penal, por lo menos en materia de desarrollo de las teorías del injusto en los últimos años, y desde luego en participación delictiva, que es Jacobs, lo que dice es lo siguiente, y por cierto el que más ha influido en mí en materia de participación con mucha diferencia con respecto a todos los demás: si el sujeto tiene un rol determinado que le sitúa en una posición de ganancia frente al bien, se le imputará su participación doloso, pero si el sujeto no tiene, digamos, un rol que le obligue a actuar de una determinada forma y él actúa conforme a su rol, si yo me dedico a vender cuchillos, pues lo que haga la persona después con el cuchillo no tiene relevancia. Si yo voy dentro de mi carril y hago lo que tiene que pasar en mi carril y me comporto y voy a la velocidad que tengo que ir, lo que pase pues no es relevante. Si yo actúo en el margen de mi rol y yo soy un asesor tributario y asesoro tributariamente, aunque es verdad que sé que con ese asesoramiento el otro va a cometer un delito, yo estoy actuando en el margen de, digamos, de mis competencias. Hay un caso muy significativo, que es pues uno de los casos más conocidos que utiliza Jacobs, que es el del camarero biólogo, que solemos utilizar como referencia. Es un joven estudiante de biología, que está además estudiando el tema de las plantas venenosas, trabaja los fines de semana en un restaurante para sacarse unas perras, y está en el restaurante cuando alguien le pide un determinado plato, un plato que se pide bastante comúnmente y que suele venir con verduras. Y cuando llega al cocinero le dice, y para la mesa 3 un plato de no sé qué, no sé cuántos, y el cocinero le dice, pero para la mesa 3, ¿para qué comen sal? Bueno, eso ya me encargo yo, pero ¿para cuál? Para el que tiene barba. Vale. Bien. Y entonces, 10 minutos después, dice, plato listo. Y cuando coge el plato y lo lleva hacia la mesa, en ese mismo momento observa el plato y ve que ahí hay una
pues podemos decir la amanita aloides o un tipo de seta que le va a producir en el momento en que la ingiera esa persona la muerte de forma instantánea, imaginando que eso fuera así. ¿Vale? También podríamos cambiar el caso y decir que huele a tal producto que le va a producir la muerte, que huele a cianuro o lo que sea. Pero lo cierto es que él se apercibe de eso. Y el camarero, como me dijo a mí Jacobs en el huerto del cura, was muss ich machen, profesor Miró? ¿Qué debo yo hacer en ese caso? Es decir, ¿qué debo yo hacer? El camarero lo que hace es comportarse en el margen de su rol. Lleva el plato y deja el plato al tipo. ¿Vale? El tipo come la verdura y muere. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿es partícipe el camarero? ¿Es cómplice del homicidio, sí o no? Eva está con la mano así, a ver, por ahí, duda. Ahora. Vale. Que en ese caso el camarero, bueno, a pesar de estar dentro de su rol y tal, no estaría en posición de garante. Lo que dice Jacobs es precisamente que no, porque él no es garante de lo que se sirva, él es garante de que se sirvan las cosas bien. Lo que dice Jacobs es, si nosotros ampliamos el marco de competencias y todos nos hacemos responsables de lo que le pase a todo el mundo, esto es imposible. En sociedad cada uno debe ser, digamos, hecho responsable de lo suyo, y cada uno debe ser hecho responsable de lo que realiza en el marco de su competencia y de su ámbito competencial. Por tanto, en principio, es decir, lo que tú preguntas está muy bien planteado, ¿él es garante de cómo se limpian los alimentos, él es garante de todo lo que pase, él es garante de cómo se lleva la gestión económica del restaurante si estudia Derecho y ve que está realizando una defraudación tributaria, él es garante de todo lo que pase, él es camarero. Él es camarero. En mi opinión, es decir, esa respuesta yo creo que es acertada. Yo creo que es acertada en cuanto a la explicación, pero yo creo que la mejora después. Y ahora explicaré, porque de repente con un caso distinto cambia la respuesta. No se cambia la respuesta, es que mejora en mi opinión la respuesta, y lo explicaré ahora. Para Frisch, lo relevante es si yo hago algo que supone la infracción de un deber específico, de nuevo los elementos objetivos. Lo importante no es lo que yo sé, sino si yo infrinjo, realizo algo que tiene un evidente sentido delictivo y de infracción de un deber concreto. Y después hay una serie de teorías que se denominan teorías mixtas, que lo que vienen a decir, por ejemplo, es que se tiene que tomar en consideración la imputación objetiva y el riesgo, pero también se tiene que tener en cuenta el conocimiento del sujeto por medio bien de los conocimientos especiales o de diferenciar entre si hay dolo directo o dolo eventual. No voy a explicar demasiado estas teorías porque no entran para el examen, lo relevante no es explicar todas estas teorías, sino explicar la cuestión del fundamento de participación. Y lo que sí que voy a hacer es intentar explicaros un poco cuál es la teoría que yo sostengo al respecto. Pero sobre todo, que repasemos otra vez cuál es la razón por la que las teorías que hemos visto hasta el momento no son adecuadas. Y la razón por la que las teorías, sobre todo incluso más todavía las de los que después aplican las teorías como Robles, la de Frisch y la de Jacobs, etcétera, etcétera, ¿por qué no son adecuadas? Es porque, de nuevo, se confunden los elementos de imputación y valoración en la teoría del delito. Es decir, todas las conductas parten, todas las teorías estas parten, por lo menos expresamente, de que es posible hacer una valoración objetiva de un comportamiento sin atender al conocimiento. Todas. ¿Por qué? Porque parece que decir eso significa que lo relevante para decir si la conducta es una conducta de participación es el conocimiento. Pero es que eso no es así.
Decir que no se puede valorar un hecho sin partir de qué sabía el sujeto no significa decir en ningún caso que lo relevante para realizar un delito es el conocimiento que se tenga. Lo relevante es lo que se hace, sabiendo lo que se hace. Pero siempre es y exclusivamente es lo que se hace. A ver, si nosotros en vez de decir imputación objetiva, creación de un riesgo objetivo sin atender al conocimiento del sujeto, después le meto los conocimientos especiales y después le meto el dolo, que es absurdo e imposible, lo que hacemos es primero atribuir un hecho a un agente, hacerlo a partir de qué tiene conocimiento y control, y por tanto imputamos ordinariamente un determinado hecho conforme a la aplicación de las reglas de imputación. Después vemos cuáles son las reglas de conducta, las prohibitivas, las facultativas, etcétera, etcétera, y comparamos con ellas el hecho imputado con la norma. Ese hecho imputado es con conocimiento y control, ese hecho, otro no, otro con ese otro conocimiento y otro con tal. Hecho imputado, tal. ¿Qué es lo que realmente hacemos? Valorar el qué, la conducta concreta con el conocimiento y el control concreto. Y después la imputatio iuris. Paso rápido porque nos tenemos que ir. Con el partícipe pasa exactamente lo mismo. Nosotros primero imputamos a la gente que realiza un hecho con un conocimiento y con un control. Es el mismo hecho darle dinero a un amigo sin saber para qué se lo das, que darle dinero a un amigo que sabes que lo va a utilizar para pagarse un curso de pilotaje terrorista, bla, bla, bla. No. Otra cosa es que a lo mejor los dos hechos los acabes valorando como injustos igual, pero es el mismo hecho y la respuesta es no. ¿Se puede valorar los dos hechos igual? Pues puede que acabe la solución siendo la misma, pero no se pueden valorar igual porque son dos hechos distintos. Es un hecho distinto, totalmente distinto, el lavar la ropa sabiendo que es para, o que la utilizan diariamente para un secuestro, que lavar la ropa sabiendo que la utilizan para jugar al pádel. ¿Es diferente? ¿Sí o no? ¿Son hechos diferentes? ¿Sí o no? Después no os sorprenda digamos, la resolución del caso que voy a proponer, porque que sean diferentes no significa que lo que hace que el hecho sea delictivo es la imputación, porque la imputación nunca puede ser lo que hace que sea, digamos, diferente la resolución, solo puede serlo la valoración, que es donde está el injusto penal. Pero eso sí, tú no vas a ver bien el injusto penal si no partes del hecho imputado al sujeto. Es fundamental que sepas qué conocimiento y qué control. Una vez ya lo has hecho, entonces ya miras el injusto del partícipe. Y el injusto del partícipe es comparar la regla de conducta, las normas prohibitivas, prescriptivas y las facultativas con las distintas normas de intervención que establecen las distintas formas de responsabilidad, autoría, participación, inducción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Concretamente, y como ahora veremos, para mí participación es la valoración de que el hecho imputado con conocimiento y control tiene como único sentido social la integración del sujeto en un injusto penal. ¿Vale? Esto es lo que yo he llamado teoría de la integración en el injusto o teoría de integrarse en el injusto del otro. Esto lo miraréis después con más profundidad, voy a leer todas porque están resumidas y copiadas a última hora ayer de mi propio libro, las frases. Pero estas son, digamos, los elementos esenciales que tenemos que aplicar para saber si un sujeto es o no partícipe del delito. La primera idea y muy importante es que tenemos que, digamos, olvidarnos de la falsa idea de que el partícipe no realiza el injusto del homicidio o el injusto de las lesiones o el injusto de tal. El partícipe también lesiona, también mata, también roba, etcétera, etcétera. El partícipe, lo que pasa frente al autor es que lo que no puede robar él solo,
El autor sí. ¿Por qué? Porque realiza aquello que es robar. Mientras que el partícipe no realiza aquello que es robar, sino que realiza aquello que al integrarse en lo que hace el autor es robar. El partícipe, por tanto, ni realiza él solo un injusto diferente al del autor, ni colabora simplemente en la realización por parte del autor del injusto, con y a través del autor. Él lo que hace es que correaliza el injusto, definido por el tipo penal que sea, el homicidio, mediante su integración en el injusto del autor. El verbo integrarse significa, no es lo mismo que el verbo interaccionar. Cuando yo interacciono con algo, no me integro en algo. Integrarse es pasar a conformar a algo, es pasar a ser parte de. Pero es cierto que esa parte de preexistiría si yo no me integrara, mientras que en el hecho del partícipe no preexistiría como hecho si no hubiera el hecho previo del autor. ¿Se entiende? Cuando yo me integro en algo, algo preexiste. Cuando yo conformo algo, algo no tiene por qué existir previamente. ¿Se entiende? Bien, por tanto el partícipe no realiza un injusto diferente ni realiza el injusto del partícipe, realiza su injusto, que consiste precisamente en integrarse en el injusto que era del autor y que ahora les pertenece. ¿Se entiende esto? Primera. Segundo, muy importante, atended ahora, muy importante. Para valorar, es decir, applicatio legis ad facto, es decir, imputación objetiva, que no es imputación ni es objetiva. Para valorar como contrario a la norma el comportamiento del partícipe, hay que partir por narices de lo que él conocía. Y es absurdo hacer lo contrario y dar vueltas como hace alguno que yo me sé y va y tal y no sé qué. No, es decir, tú parte de lo que el sujeto conocía, pues solo lo que él hizo, sabía que hacía y quiso hacer puede ser valorado o no posteriormente como un injusto. Pero eso sí, el conocimiento no hace el hecho. Y no hace que el hecho sea ya injusto. Lo que hace es que sea ese hecho con ese conocimiento. Después será la comparación con la norma la que nos diga si efectivamente es o no injusto. El mero conocimiento del sujeto no convierte su aportación en un favorecimiento que supone una auténtica integración en el injusto. Siguiente. Solo aquella intervención del partícipe que suponga entrar a formar parte del injusto que era del autor conllevará la responsabilidad a título de participación. Y para eso yo utilizo el criterio del sentido único o del único sentido de integrarse en el injusto. Es decir, para mirar si una conducta es de participación tenemos que poder decir de ella que tiene como único sentido el integrarse en el injusto de otro. Porque configura el hecho. Es decir, en retrospectiva debemos ser capaces de decir que el hecho está configurado también por el partícipe, aunque en retrospectiva, por elementos como la cercanía de la aportación al inicio de la ejecución, que va a tener mucho peso, por la adaptación, el criterio de Ricardo, que está muy bien, de la aportación del partícipe al injusto del autor, si se adapta o no se adapta la aportación a lo que él necesita, y por una serie de criterios que aquí no vamos a desarrollar más. Bien. ¿Qué hora es? Las 12:10. Vale, pues entonces esta vez voy a resolver yo. ¿Vale? Pregunta. ¿Quién cree que Trinidad es cómplice o cooperadora, pero en todo caso, ya pongamos cómplice, del delito de secuestro de Alaya? Depende de qué. Depende si se lo atribuyes al hecho de lavar la ropa o dejar el coche. Bueno, atribúyeselo tú al que tú quieras. Pues yo, sobre lavar la ropa, yo especialmente no le pondría que es cómplice. ¿Por qué? Porque ella sí sabe que está lavando la ropa del secuestrado y que está ayudando a los secuestradores. ¿Sabe que está ayudando a los secuestradores, sí o no? Sí, pero el mero hecho de tener ese conocimiento no significa que lavar la ropa sea algo que configure el injusto del secuestro. Exacto. Correcto. En cambio,
En cambio, el hecho de dejar el coche, porque Por es tanto, que no es que yo esté diciendo que el conocimiento es lo relevante. Lo que estoy diciendo es que sin saber lo que ella sabe, ella está actuando moralmente bien, moralmente mal, está participando en una... ¿La podríamos condenar de colaboración con banda armada si ella no sabe que está participando en una banda armada? Para poder definir su comportamiento tenemos que saber qué sabe ella. Pero otra cosa es que lo que ella sepa signifique y le dé total sentido a lo que ella hace. No, estoy totalmente de acuerdo hasta el momento. Sigue. En cambio, a la hora de dejarle el coche, su pareja no tiene otra opción. O sea, es prácticamente coconfiguradora de ese hecho. Es decir, ¿Del hecho de? Del hecho de secuestrar ¿Del hecho de? De secuestrar a... No, del hecho, secuestrar es valoración. Del hecho de coger el coche Del hecho de coger el coche y ¿de qué liberar, coche? y Del de liberar ella. su coche. El Y coche liberar de ella. ¿Para al qué? secuestrado. Para liberar al secuestrado. Cooperador necesario de ¿qué? Yo lo veo partícipe, o sea, lo veo autor de la colaboración con banda armada, pero no lo veo partícipe del delito de secuestro. Pasa el micrófono a Nayara. Después me dices tú, Pascual, pero he oído una cosa, no sé si la ha dicho o no la ha dicho, pero quiero saberlo. Nayara, ¿qué? Que estoy dudando porque, ¿Por qué? a ver, dejarle el coche, lo ha liberado. Sí, lo he oído bien. Entonces, esa es mi duda. Mirad el criterio. Solo aquella intervención del partícipe que suponga entrar a formar parte del injusto que era del autor conllevará la responsabilidad a título de partícipe. Si le hubiera dejado el coche para cogerlo, ¿sería partícipe? Sí, Sí, pero ahí no. pero ahora no. En mi opinión, lo que está haciendo es colaborar con banda armada. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que le puedan liberar? Para cobrar la pasta. Que es parte del secuestro, porque es condición, ya, pero no es la parte esencial de la privación de libertad. ¿Está haciendo algo que conforma la privación de libertad? ¿Ella está haciendo algo que conforma la privación de libertad? En mi opinión, no. Y por cierto, en la del Tribunal Supremo, tampoco, que absolvió a ella por la complicidad en el secuestro y la condenó por colaboración con banda armada. Porque ella sí configura la colaboración con banda armada, pero ninguna de las dos conductas supone integrarse en el injusto de secuestro. Ni siquiera la omisión. La omisión sí, la omisión que ella realiza es la omisión del deber de impedir un delito, denunciar un delito, etcétera, etcétera, que queda subsumida en pertenencia en banda armada. No se puede castigar a una persona que colabora con banda armada además por omitir la colaboración con banda armada, ¿vale? Pero evidentemente sí, ella realiza esa omisión. Pero lo que ella realiza básicamente es una colaboración con banda armada, castigada por cierto con una pena muy muy alta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. Hemos terminado esta sesión de vídeos. No sé si podremos grabar el 7, si no, en todo caso, espero que os sirvan. Muchas gracias.